Hola, ¿cómo están? Vamos a realizar una breve reseña sobre estadística y un cálculo de probabilidades, porque esto nos va a ayudar a resolver algunos problemas que tenemos en la guía. La estadística es una parte muy importante dentro de la genética, porque ayuda a entender mejor estos patrones de herencia, ¿sí? Y estos resultados que obtenemos. Nosotros hemos visto hasta ahora cómo se obtienen, ¿sí?, los resultados de los cruzamientos, y siempre he insistido en que los expresen como proporciones, ¿sí? O sea, como fracciones, ¿sí? 3-1, 9-3-3-1 o 3 cuartos, un cuarto, ¿sí? Y 9/16 y así. Em, ¿Por qué de esa manera? Porque de esa manera se pueden aplicar mejor estas leyes de la probabilidad. También las leyes se expresan, o los resultados de los cruzamientos se expresan con porcentajes, digamos, no está mal, pero a los efectos de darle el tratamiento matemático que esos cruzamientos requieren, ¿sí? Es mejor expresarlos como fracciones o como proporciones, ¿sí? Entonces, las proporciones de los cruzamientos se pueden expresar y manejar como si se trataran de probabilidades, ¿sí? Y eso, ¿cuál es el objetivo principal? Eso nos permite realizar predicciones sobre los resultados de los mismos, ¿sí? Cuando realizamos un cruzamiento, estamos viendo fenotipo, lo hemos seleccionado, sí, por alguna razón, pero lo que nos interesa es saber cuál va a ser el resultado, ¿sí? Y para no estar eligiendo cruzar cualquier cosa, digamos, con cualquier cosa así, y perder tiempo en ello, ¿sí? O sea, lo podríamos hacer, pero nos lleva tiempo. Utilizamos las leyes de Mendel, ¿sí? Los resultados a los que ha llegado Mendel, ¿sí? De segregación igualitaria, de transmisión independiente de los genes, y sabiendo esto, sabiendo cuáles son las proporciones que siempre se obtienen después de los cruzamientos, nosotros podemos efectuar cruzamientos planificados y predecir cómo van a ser los resultados, ¿sí? En base a algunos cálculos. Después, una vez que tengamos los cruzamientos realizados y la descendencia, ahí recién comprobamos si teníamos razón o no. También hay pruebas estadísticas para comprobar si lo que obtenemos se ajusta a lo que esperaríamos obtener según Mendel. Vamos a empezar con el primer concepto, que es lo básico, que es de probabilidad. La probabilidad en estadística, digamos, tiene muchas definiciones, pero vamos a expresarlo de esta manera, ¿sí? ¿Qué nos expresa la probabilidad? La posibilidad de que ocurra determinado suceso o evento. Sí, o sea, la posibilidad de que ocurra. Y existen varias formas de calcular probabilidades o de establecer probabilidades. En la estadística existen varias ramas, así que permiten que la probabilidad se exprese como una frecuencia o en base a información previa. Nosotros vamos a ver la definición y vamos a tratar todos los problemas considerando la estadística frecuentista, ¿sí? Y a la probabilidad como una frecuencia, ¿sí? Entonces, la probabilidad se expresa como el número de veces que ocurre ese evento o suceso sobre el número total de resultados posibles, ¿sí? Y la probabilidad de que ocurra algún evento en particular se puede determinar si se conoce cómo y con qué frecuencia se produce. Las probabilidades siempre se expresan desde 0 a 1, ¿sí? Vamos a decir 0,5 o un medio, ¿sí? 1, que sería del 100%, 0, ¿sí? Que es una probabilidad nula. O sea que entre 0 y 1 vamos a tener las probabilidades y, por ejemplo, si es 0,75 puede ser 3 cuartos, ¿sí? También se pueden expresar como fracciones. Por ejemplo, ¿cómo calculamos la probabilidad de que nos toque cuando lanzamos alguna moneda? ¿Sí?
tiramos una moneda al aire, dejamos que gire y que caiga, ¿sí? Sobre una mesa. Tenemos dos posibilidades, ¿sí? O sea, siempre que vamos a calcular la probabilidad tenemos que determinar todo el universo de sucesos posibles, ¿sí? Entonces, en el caso de la moneda, que sabemos que tiene dos caras, ¿sí? Una cara y una cruz, em, tenemos dos posibilidades únicamente, ¿sí? Dos resultados posibles. Entonces, si yo quiero calcular cuál es la probabilidad de que salga cara o cruz, ¿qué es lo que tengo que hacer para establecer esa propiedad? Tengo que tirar la moneda, dejar que gire, dejar que caiga y ver el resultado y anotarlo, ¿sí? Me cae cara, lo hago otra vez, ahora me sale una cruz, lo hago otra vez, ahora me sale otra cruz, lo hago de nuevo, me sale cara, lo hago de nuevo, me sale cara, lo hago de nuevo, me sale cara, otra vez, me sale cruz, y así. Voy anotando muchas veces, ¿sí? El resultado que obtengo, ¿sí? Son dos resultados posibles, ¿sí? Y esta es la cantidad de veces que ocurre estos eventos, ¿sí? Si nosotros seguimos tirando la moneda muchas veces y hacemos este cálculo, vamos a ver que tiende a ser, voy a tender a obtener para cara, voy a obtener una frecuencia que se va acercando a un medio o a 0,5. O a cruz voy a tener una frecuencia que se va acercando o va tendiendo también a 0,5. ¿Sí? O sea que es como que ambas posibilidades tienen la misma probabilidad, ¿sí? 0,5. O sea que cada vez que yo tire una moneda, yo sé que tengo un 50% de probabilidad de que caiga cara o un 50% de que sea cruz. O sea, tengo la mitad y la mitad. Para predecir las proporciones de la descendencia producida por cruzamientos genéticos, nosotros vamos a utilizar dos reglas probabilísticas, la regla de la multiplicación y la regla de la adición. Es importante reconocer qué tipos de eventos se pueden multiplicar y qué tipo de probabilidades se pueden multiplicar y qué tipo de probabilidades se deben sumar, ¿sí? Para calcular una probabilidad. En la regla de la multiplicación, nosotros la utilizamos cuando tenemos eventos, ¿sí? Dos o más eventos que son independientes entre sí, ¿sí? Entonces, la regla de la multiplicación nos establece la probabilidad de que dos o más eventos independientes ocurran en simultáneo, ¿sí? Y se calcula multiplicando las probabilidades independientes, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo que también se puede apreciar con los dados, ¿sí? Si nosotros tiramos un dado, ya sabemos que tiene 6 lados, ¿sí? Con 6 números, cada uno del 1 al 6. Entonces, si tiramos un dado un gran número de veces, en promedio, cada, cada lado del dado, ¿sí? Va a tener una frecuencia de un sexto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuál va a ser la probabilidad de que salga un 3? Va a ser de un sexto, ¿sí? Cada vez que yo tire el dado, voy a ver cuál es la probabilidad que tengo de que salga un 3, un sexto, ¿sí? Lo vuelvo a tirar. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga un 3 otra vez? Un sexto, ¿sí? 1 sobre 6 posibilidades, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos, en este caso, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 4? ¿Sí? Es un sexto, ¿sí? ¿Cómo se calcula esta probabilidad? Habiendo tirado un gran número de veces, ¿sí? Y en promedio vamos a ver que mientras más veces tiramos, esa frecuencia, ¿sí? Esa cantidad de veces que vuelve a aparecer ese número que nos interesa, tiende a ser 1 sobre 6, un sexto, ¿sí? Si tiramos el dado nuevamente, entonces, aquí nos dice la probabilidad de obtener nuevamente un 4, ¿sí? Es de un sexto, ¿sí? O sea, si yo tiro un dado y me interesa que salga un 3, ¿sí? ¿Qué probabilidad tengo? Un sexto. Y si yo vuelvo a tirar el dado, ¿qué probabilidad tengo de que salga un 3, de obtener otra vez un 3? Un sexto también, ¿sí? ¿Por qué se mantiene la probabilidad? Porque cada evento, cada tiro, ¿sí?
es independiente uno del otro, ¿sí? Puede salir otra vez, digamos, si me interesa que salga ese número, bueno, puede salir con esa probabilidad, ¿sí? O sea, esa es la probabilidad que tengo, un sexto, ¿sí? Ahora, si yo quiero calcular la probabilidad de que haciendo 2 tiros seguidos, ¿sí? Salga primero un 3 y después yo vuelvo a tirar y salga un 3, ¿cómo calculo la probabilidad de este acontecimiento? ¿Sí? Que yo tiré y que salga un 3. Yo volví a tirar, sale un 3. ¿Sí? Conociendo las probabilidades individuales, ¿sí? de cada evento, puedo calcular la probabilidad de todo eso que yo quiero, ¿sí? De obtener un 3 en 2 tiros seguidos. Ahí se aplica la regla de la multiplicación, porque cada tiro, ¿sí? Es un suceso independiente uno del otro, ¿sí? Entonces las probabilidades no cambian entre suceso y suceso, ¿sí? Si yo quiero la probabilidad de obtener un 4 en 2 tiros seguidos, entonces es un sexto por un sexto, ¿sí? Ahí multiplico, ¿sí? 1 por 1, 1, 6 por 6, 36. La probabilidad entonces conjunta, ¿sí? De obtener un 4 en 2 tiros seguidos es de un 36avos, ¿sí? Si yo quiero calcular cuál es la probabilidad de que salga primero un 2 y después un 3, bueno, también multiplico las probabilidades de cada evento. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un 2? Un sexto. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un 3? Un sexto también, ¿sí? Así que la probabilidad de que yo obtenga un 2 primero y un 3 después, ¿cómo es? Sería, podría ser un sexto, ¿sí? Veamos si tenemos razón. Veamos la regla de la adición. Aquí tenemos esta regla que se utiliza para 2 o más eventos que son mutuamente excluyentes, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sean mutuamente excluyentes? Que no pueden ocurrir en simultáneo, ¿sí? La regla de la adición entonces establece la probabilidad de ocurrencia de uno solo, ¿sí? De 2 o más eventos mutuamente excluyentes, ¿sí? Se calcula sumando las probabilidades individuales. Tenemos que saber reconocer, porque este es el mayor problema que tienen al querer saber cuándo tienen que sumar las probabilidades, ¿sí? ¿Qué es un evento mutuamente excluyente? ¿Sí? Por ejemplo, si seguimos con el ejemplo del dado, ¿sí? Si yo tiro un dado, ¿sí? Yo puedo obtener cualquiera de los 6 números, ¿sí? Que tiene, pero nunca, porque es imposible, ¿sí? Voy a obtener al mismo tiempo un 3 y un 4, ¿sí? O un 4 y un 5, no se puede, ¿sí? O cae 4 o cae 5, ¿sí? No tengo de ninguna manera una forma de obtener un 4 y un 5 en simultáneo en un solo tiro, ¿sí? Yo puedo tirar y obtener un 4 y puedo tirar de vuelta y ahí obtener un 5, pero jamás tirando una sola vez un dado puedo obtener un 4 y un 5 a la vez, ¿sí? Entonces, esos son eventos mutuamente excluyentes. O obtengo un 4 o obtengo un 5, ¿sí? Entonces, cuando yo vea que tengo esa posibilidad, ¿sí? Que tengo esa clase también de enunciados, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de obtener? Si yo tiro, ¿sí? ¿Qué tan probable es que me salga un 4 o un 5 en ese tiro? ¿Sí? Me puede interesar eso, ¿sí? Yo tiro, ¿qué tan probable es que me salga un 4 o un 5? ¿Sí? O sea, reduzco el universo de posibilidades a 2 de las que me interesan medir, ¿sí? Que salga un 4 o que salga un 5, ¿sí? Entonces ya sabemos que no pueden salir nunca en simultáneo esos dos, ¿sí? Y conocemos la probabilidad asociada a cada uno, ¿sí? Que salga un 4 es un sexto, que salga un 5 es un sexto también. Entonces, para calcular cuál es la probabilidad de obtener un 4 o un 5, tengo que sumar esas probabilidades, ¿sí? ¿Por qué se trata?
justamente de eventos mutuamente excluyentes, ¿sí? Por eso dice, establece la probabilidad de ocurrencia de uno solo de dos o más eventos mutuamente excluyentes, ¿sí? Efectivamente va a salir, digamos, uno solo, entonces calculamos sumando las probabilidades individuales, ¿sí? ¿Por qué sumamos? Porque también están las otras probabilidades, ¿sí? De que salga un 2, que salga un 3, que salga un 6, que salga un 1, ¿sí? A mí me interesa que salga un 4 o un 5, ¿sí? Entonces, ahí aplicamos la regla de adición. Si tiramos un dado, en promedio, una de cada 6 veces obtenemos un 3, ¿sí? O sea, la probabilidad de obtener un 3 es un sexto. Una de cada 6 veces obtenemos un 4, ¿sí? Entonces, la probabilidad de obtener un 4 es un sexto. Y la probabilidad de obtener un 3 o un 4 es un sexto más un sexto, o sea, 2 sextos, ¿sí? Que esto, si lo simplificamos, sería en 2 sextos, lo podemos simplificar a la mitad, ¿no? Es un tercio. Así que tenemos, fíjense que esta es la forma en la que ustedes pueden darse cuenta de cómo, digamos, cuándo corresponde aplicar esa regla, ¿sí? Si ustedes ven que cuando plantean el problema, todo se reduce a decir la probabilidad de obtener esto o aquello, ¿sí? Decimos, la clave está en la o, ¿sí? Una cosa o la otra, ¿sí? Ahí es cuando corresponde que apliquemos la regla de la adición, ¿sí? Esta parte entonces la corrigen, ¿sí? Porque no es, esto está mal, no es un tercio. Entonces fíjense que de todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿por qué lo podemos aplicar? ¿Por qué podemos aplicar estas dos reglas? Las proporciones genéticas se expresan como probabilidades, ¿sí? 3/4 de semillas amarillas, 1/4 de semillas verdes, ¿sí? Entonces, para poder predecir esas proporciones esperadas en diferentes cruzamientos, ¿sí? Podemos calcular las probabilidades asociadas a los mismos, ¿sí? Eso lo podemos hacer construyendo el cuadro de Punnett, ¿sí? Aquí tenemos un cruzamiento entre dos híbridos, obtenemos los gametos, ¿sí? Y hacemos el cuadro de Punnett, ¿sí? Con las gametas aquí y los genotipos. Fíjense que cuando los cruzamos tenemos que podemos anotar, si queremos aquí, las probabilidades de las gametas, ¿sí? Ya sabemos que se forman en la misma frecuencia, ¿sí? Y esa frecuencia es la probabilidad de que cuando veamos una gameta obtengamos ese alelo o veamos ese alelo, ¿sí? Que es un medio para cada una de ellas, ¿sí? Entonces, los gametos que posean el alelo A van a tener un medio de probabilidad y los gametos con A minúscula un medio de probabilidad. Podemos anotar las probabilidades aquí, ¿sí? Como la formación, ¿sí? De los cigotos, ¿sí? O sea, el encuentro de las gametas es al azar, ¿sí? La unión es al azar. Hay que plantear todas las posibilidades, que son estas 4, ¿sí? Que se unan una gameta con el alelo A mayúscula con otra igual, ¿sí? Y como es al azar, eso implica independencia, ¿sí? O sea que para obtener la probabilidad de este genotipo, ¿sí? Homocigota para A mayúscula, yo puedo multiplicar las probabilidades de las gametas, o sea, que puedo, porque es al azar, ¿sí? El azar me indica independencia, ¿sí? Entonces, lo mismo para cada una de estas combinaciones, ¿sí? A minúscula con A mayúscula con A minúscula y las dos A minúsculas, ¿sí? Tenemos las probabilidades de las gametas, entonces, si yo quiero saber de cuántas maneras se pueden combinar esas gametas para producir descendencia, ¿eso qué me está diciendo? Que tengo que indicar cuántas formas, ¿sí? Tengo estas 4 formas que si yo presto atención, estas dos que están aquí son iguales, ¿sí? Por más que están escritas en diferente orden, es lo mismo, es un heterocigoto, ¿sí? Y
tengo que calcular las probabilidades asociadas a estos genotipos, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Ya dijimos, multiplicando la probabilidad de las gametas, ¿sí? A mayúscula y A mayúscula, 1 medio por 1 medio es 1/4, ¿sí? 1 por 1, 1, 2 por 2, 4, ¿sí? Entonces es 1/4 de este homocigota. A mayúscula y A minúscula también 1 medio por 1 medio, 1/4 de probabilidad para este heterocigota. La combinación de A minúscula y A mayúscula también es de 1/4 y nos forma este heterocigota, ¿sí? A minúscula y A minúscula también 1/4, ¿sí? Tenemos el homocigota recesivo. ¿Cuál es el fenotipo? Bueno, ya sabemos que los homocigotas dominantes y los heterocigotas forman el mismo fenotipo, ¿sí? Y el recesivo forma un solo fenotipo, ¿sí? Distinto. Siempre escribimos las probabilidades genotípicas como 1/4 para el homocigota dominante, ¿sí? 1/4 para el homocigota recesivo y 1 medio, ¿sí? Para el heterocigota, justamente porque sumamos estas probabilidades, ¿sí? Tenemos en conjunto que salga un heterocigota. El heterocigota puede salir ya sea de esta manera o de esta manera, de esta combinación, ¿sí? O sea, son dos combinaciones las que me dan un heterocigota. Entonces, esta probabilidad vale 1 medio, ¿sí? Fíjense que acá estamos aplicando la regla de la adición, sumamos las probabilidades, ¿sí? En base a esto, si queremos calcular cuál es la probabilidad de que una semilla sea amarilla, ¿sí? ¿Cómo calculamos esa probabilidad? Sumando las probabilidades de los genotipos que nos dan un fenotipo amarillo. ¿Cuáles son los genotipos que nos dan un fenotipo amarillo? El homocigota dominante, aquí, el heterocigota, este otro heterocigota también, ¿sí? O sea, fíjense que para calcular que una semilla sea amarilla, sumamos las probabilidades de asociadas a cada genotipo, ¿sí? Esta forma es una manera de explicitar las probabilidades. Se escribe P minúscula y entre paréntesis se escribe lo que me interesa, ¿sí? O sea que estamos nombrando la probabilidad de un genotipo, ¿sí? Y se pone entre paréntesis y se escribe el genotipo. Entonces esto se lee como la probabilidad de el homocigota dominante, ¿sí? La probabilidad de este heterocigota y la probabilidad de este segundo heterocigota, ¿sí? 1/4, 1/4, 1/4, ¿sí? Lo sumamos, son 3/4, ¿sí? O bien podemos hacer la probabilidad de los dos heterocigotas, que ya sabemos que es 1 medio, es lo mismo, ¿sí? 1/4 más 1 medio también es 3/4, ¿sí? Entonces la probabilidad de que una semilla sea amarilla es de 3/4. ¿Cuál es la probabilidad de que sea verde? ¿Cuál es el único genotipo que me da un, un fenotipo verde? El homocigota recesivo. Entonces la probabilidad de este genotipo es 1/4, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que una semilla sea verde? 1/4.